Perfecto. Bueno, damos inicio hoy, 15 de octubre, al desarrollo de nuestra segunda webconferencia del curso de Estudio Técnico, Administrativo y Financiero. Antes de dar inicio al desarrollo de la web, es importante dejarles claridad en algunos temas que evidencié en la revisión de la anterior fase del curso. Recuerden ustedes que tienen un anexo con el cual desarrollaron la anterior fase, que era el estudio técnico. Este anexo es el estudio de mercado, que es, digamos que, el insumo necesario para desarrollar el estudio técnico. En este estudio de mercado, ustedes encontraban temas en torno a la demanda de esos productos que, que se requieren, encontraban información en torno al municipio donde se iba a desarrollar el proyecto o la empresa donde se iba a crear la empresa. Y hubo grupos que se evidencia primero, pues que no revisan el desarrollo de estas webconferencias y de los IPAs, donde dejamos claridad sobre todo en las IPAs dónde debería ser la localización del proyecto, ¿cierto? Si el estudio de mercado se hizo en un municipio X, es en ese municipio X donde se va a localizar el proyecto, porque es allí donde nosotros hicimos todo el estudio y donde se identifica la necesidad para desarrollar el proyecto, en este caso para montar la planta o la empresa de codornices, de producción de huevos de codorniz y de codornaza y de carne de codorniz. Entonces, mi sugerencia es que por favor revisen las grabaciones de los IPAs. En este curso, pues como son tan poquitos, son solo 8 estudiantes, entiendo que la interacción en los foros se da a partir de la última semana donde ustedes están elaborando la actividad, ¿sí? Sin embargo, yo también les digo que estoy disponible en Teams. Yo estoy disponible desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 5 todos los días. Si hay alguna novedad, creo que Liana eh, es una de las estudiantes que me ha contactado en diferentes horarios a través de Teams y me ha hecho entrega de avances de su actividad y yo les respondo, si puedo inmediatamente lo hago, si no, pues me desocupo y les hago la retroalimentación a través de Teams, que es la manera más rápida en la que ustedes tienen acceso conmigo, porque a través del correo interno y a través de correo institucional, pues yo no los reviso inmediatamente, yo reviso correos en la mañana, no más. De los cursos en la mañana, algunos cursos en la tarde, porque tengo otros 2 cursos asignados, y el correo institucional lo reviso solo en las mañanas. Entonces, les doy respuesta hasta el siguiente día que llega el correo. Entonces, es importante que en este desarrollo de esta fase del, del curso, ustedes tengan contacto conmigo a través de Teams, que es más práctico este, este acompañamiento. Importante también en la siguiente fase, que es una fase un poco más compleja, porque se viene el estudio financiero. En esta fase sí voy a requerir que ustedes participen un poco más activamente en los foros y voy a desarrollar una estrategia de cada 2 días, dejarles alguna herramienta o, o alguna infografía en torno al desarrollo de este estudio financiero, ¿sí? El día de hoy lo que vamos a hacer básicamente, y les dejo también la claridad, es abordar la temática general del estudio administrativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? ¿Cuáles son las temáticas que ustedes van a encontrar? ¿Qué es lo que ustedes están leyendo? Aquí no nos vamos a centrar en el desarrollo de la actividad. Ese desarrollo de la actividad lo vamos a hacer en las IPAs, que espero programarla para el próximo sábado en horas de la mañana.
Sin embargo, mañana es jueves, mañana les envío en el grupo de WhatsApp que tenemos la encuesta para verificar si ustedes pueden el sábado o el martes, porque el lunes ya tengo unas citas programadas. Entonces, la podríamos hacer el sábado o el martes. Yo quisiera el sábado para darles más tiempo para el desarrollo de la actividad, porque el martes ya estamos muy cerca a la entrega. Entonces, les doy la bienvenida a a esta sesión. Espero se conecten más estudiantes. Siempre Eliana me acompaña y no me deja sola en estas sesiones. Entonces, como les estaba comentando, nuestra actividad está a 11 días de finalizar. En esta actividad, ustedes, la idea es que proyecten el estudio administrativo y estudio legal, donde definan la estructura legal y los requisitos de constitución de la organización que ustedes van a implementar. ¿Sí? Entonces, aquí hoy les voy a hablar un poco de la teoría en torno a la constitución de esas empresas, qué tipo de empresa o el estudio administrativo que ustedes van a desarrollar ahorita. ¿Sí? Yo les hice algunas correcciones, algunos grupos en la fase anterior. Lo ideal es que para esta fase hagan esas sugerencias que yo les hice, por favor, las tomen en cuenta, corrijan sobre todo sus grupos que ubicaron la planta en municipios diferentes a Chocontá. ¿Sí? Si ustedes iban a implementar su planta en otro municipio, deben entregarme un estudio de mercado que nos indicara que sí era factible poner la planta allí. Entonces, aquellos estudiantes que pusieron un municipio diferente, es importante que hagan los ajustes para que el trabajo final les quede bien realizado, ¿sí? Entonces, la organización que ustedes van a constituir, si bien es cierto que ya ustedes diseñaron todo el proyecto, eh, es importante el tema de la legalidad de esta organización, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de toda organización? Como ustedes ven en esta pirámide, hay diferentes escalas de objetivos. Hay objetivos de alta gerencia o de alta dirección, hay objetivos de dirección media y objetivos por departamentos. En toda empresa, el gerente general lo que espera es convertir su empresa en líder del mercado de la industria. En este caso, su empresa de producción de huevos de codorniz, carne y codornaza, el objetivo sería convertirla en la líder de este mercado. El objetivo de la dirección media estaría más centrado en lograr el liderazgo del mercado, no de la industria, ¿cierto? Y como cada empresa está, digamos que fraccionada en departamentos, cada departamento tiene un objetivo específico. Si hablamos del departamento de marketing, pues su objetivo sería ser el líder en, en temas de promoción de los productos. Entonces, vayan ustedes revisando cómo van a constituir esta organización donde ubicaron la planta. Importante tener presente, estimados estudiantes, que una cosa es el desarrollo del proyecto, lo que estamos haciendo en términos de ubicación, el tema financiero, que ya lo vamos a abordar en la siguiente fase, y otra es la constitución de la empresa como tal, ¿sí? Nosotros no podemos llegar al mercado si no estamos constituidos legalmente como empresa. Como es tan grande la actividad que nosotros vamos a desarrollar, no es recomendable que vayamos o que nos vayamos nosotros a matricular en la Cámara de Comercio como personas naturales. Entonces se les recomienda pues que revisen qué tipo de empresa pueden ustedes matricular en la Cámara de Comercio. Todas las empresas que desarrollen una actividad comercial en Colombia deben estar matriculadas en la Cámara de Comercio, deben cumplir con un
objetivo comercial, deben cumplir con unos parámetros de pago de impuestos, de tableros, bueno, ahí ustedes creo que van a revisar este tema del marco jurídico de la organización que ustedes elijan, ¿sí? Entonces, ¿qué les sugiero? Que revisen muy bien en, en los documentos que les entregamos nosotros en esta fase, el tema de la constitución de las organizaciones. Dependiendo del tipo de empresa, cuáles son los requisitos que nos solicitan. Entonces, que se vayan, digamos, no con el más complejo, tampoco con el más fácil, sino que ustedes revisen de acuerdo al objetivo que se tracen como organización, cuál va a ser ese tipo de empresa que van ustedes a implementar, ¿sí? En torno a los objetivos de la organización, recuerden ustedes que cuando me entregaron en ese estudio técnico, me hicieron ustedes como una especie de resumen eh, de la necesidad de personal que ustedes van a contratar. Algunos contratan muy poquito personal. Es importante también que revisen esto porque pues la producción que ustedes plantearon según el estudio de mercado por la proyección de la demanda futura, no sé si ese requerimiento que ustedes hicieron de personal se ajuste a las necesidades de producción de la empresa. ¿Sí? Dentro de los objetivos de la organización hay factores humanos que generan, digamos que son los que más generan turbulencia, tienen alto impacto. Cuando en una organización los empleados no se encuentran satisfechos con el desarrollo de sus actividades, ustedes saben que difícilmente la organización sale a flote, ¿sí? Digamos que estos temas de factores humanos son muy personales, pero que afectan, o sea, tienen gran impacto en el desarrollo o en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Si ustedes van a una empresa donde las personas viven peleando o donde las personas viven estresadas con mucho trabajo, pues ustedes pueden mm, ver o pueden verificar que en estas empresas el trabajo no fluye y los rendimientos de sus empleados son muy bajos. Por eso últimamente todas las organizaciones, sobre todo las organizaciones que tienen más de 20 empleados, pues han implementado dentro de sus políticas estos temas de convivencia laboral, temas de capacitaciones en torno a temas emocionales, ¿cierto? Porque si un empleado no está feliz, difícilmente logramos el objetivo de la organización. Otro factor importante es el factor o los factores técnicos que aportan estabilidad y alto impacto en la organización. Em, digamos que estos factores técnicos hacen referencia como a, digamos, qué tan bien distribuido están los procesos en la organización, que fue algo que ustedes hicieron en el estudio técnico, donde elaboraron ustedes un mapa de procesos donde indicaban, digamos, a qué se dedica la empresa, cuál es la primera actividad que desarrollan, cuánto se demoran en cada actividad, después de esa actividad que sigue, que sigue, que sigue. Ustedes utilizaron ahí una serie de formas que les daban como el camino a seguir en ese mapa de procesos que desarrollaron. Si cuando no está bien establecido este mapa de procesos, difícilmente vamos a lograr los objetivos de la organización. Entonces, básicamente, factores humanos y factores técnicos son sumamente importantes, ¿sí? Tienen alto impacto los factores técnicos y los factores humanos. ¿Conocen ustedes alguna empresa? No sé si ha llegado algún otro estudiante. Eliana, ¿conoces tú alguna empresa, digamos, donde hayas identificado? Puede ser una empresa nacional, puede ser una empresa local, o has tenido tú la oportunidad de ir a una empresa que te ofrezca un servicio y observar
niveles de estrés en sus empleados y cómo es la manera en que ellos te atienden a ti como cliente? ¿Has logrado experimentar alguna situación así? Sí, ¿Con cuál? ¿Con cuál empresa? bueno, una vez no faltaba mucho para cerrar y entramos, pero como ya también era conocida, a pesar de que no faltaba mucho tiempo, sí nos atendió de buena manera, aunque en un momento sí hubo un poco de estrés de parte de ella porque ajá, también estaba pendiente de su transporte y eso. Ok, sí, entonces fíjate que, bueno, pero te atendió bien, el personal tuvo buena atención, aunque tú notaste el estrés porque la hora de salida se acercaba. Pero digamos que una de las empresas que más estrés nos genera, creo, a nivel nacional es Claro, Claro Comunicaciones. Ahorita, pues con el desarrollo de la tecnología, casi toda la atención se hace a través de llamada, ¿sí? Todo es o virtual o llamada. Sin embargo, hay muchos centros de atención físicos en ciudades capitales, Bogotá, Tunja, bueno, todas las capitales hay centros de atención de Claro. Cuando tú vas a esos centros de atención, o en el caso que yo he tenido la oportunidad de ir a que me atiendan por quejas del servicio, identificas tú la carga laboral y el estrés que manejan estos empleados de esta empresa. Ellos cumplen con unos parámetros, con unos objetivos de atención, número de clientes atendidos, sus tiempos para almorzar y para descansar son muy limitados. Entonces, una persona que está más de 8 horas sentada, pues desarrolla enfermedades físicas y enfermedades emocionales. Algunas personas, como tú decías, los empleados se desplazan y no hay personas que no viven tan cerca como en el caso de nuestro municipio. Yo vivo en un municipio muy pequeño. En mi caso, yo estoy ubicada a 2 minutos a pie de mi universidad, ¿sí? Creo que el que más se demora a pie en distancia son 20 minutos. Pues en vehículo pues son 5 o 6 minutos. Entonces nosotros no tenemos esa atención, pero en Bogotá o en ciudades grandes sí hay esa atención porque la gente para llegar a su lugar de trabajo a las 8 de la mañana, depende de donde estén ubicados geográficamente, pues hay gente que se levanta desde las 4 de la mañana. Salen de trabajar a las 6 de la tarde y están llegando a su casa tipo 9 de la noche con otras labores que tienen que desarrollar allí, descansan muy poco y toda esa presión se la llevan a su trabajo y la atención al cliente no se realiza de manera efectiva y empezamos nosotros como clientes a poner queja y a retirarnos de esa organización como clientes debido a la mala atención. Pero digamos que todo eso conlleva un trasfondo de, de cómo se siente la persona más allá del empleado, ¿sí? Ustedes se encuentran, y es importante también resaltar esto, en su plataforma, si ustedes entran a los referentes bibliográficos de para esta fase, ustedes encuentran varios textos. Les recomiendo que hagan la lectura de ellos, los que consideren pertinentes para el desarrollo de esta actividad. Ustedes elijan con cuál se van a casar, entre comillas, para desarrollar esta actividad. En uno de esos textos se encuentran plasmados los principios de la organización. ¿Cuáles son esos principios de toda organización? Entonces, aquí ustedes encuentran en esta figura los principales principios de las organizaciones, ¿sí? Que, digamos, unidad de objetivos es que todos los departamentos, todos los empleados trabajen en torno al cumplimiento de los mismos objetivos, ¿sí? Que no haya un choque, porque hay organizaciones donde el jefe nos pide metas, ¿sí? Y empezamos entre departamentos a pelear y en lugar de solidarizarnos unos con otros y hacer trabajo en equipo, resultamos todos compitiendo para cumplir con el objetivo o con las metas que el jefe nos pide.
¿sí? Entonces, la idea acá en este tipo de organizaciones es que todos trabajemos de manera conjunta para todos cumplir el objetivo y lograr las metas. La eficiencia organizacional, que hace referencia a esa minimización de costos y maximización de resultados. ¿Sí? Hay empresas que técnicamente están mal diseñadas y resultan con costos sumamente altos en cosas que pueden obviar. Entonces, por ejemplo, ahorita después de la política de cero papel, fíjate que seguimos con el tema de Claro. eh, minimizó costos, por ejemplo, esa impresión que se hacía de las facturas, los sobres, eso redujo el costo, ¿sí? Y generó eficiencia organizacional porque ya todo es a través de correos electrónicos. Aunque esto no quiere decir que estamos también ayudando al medio ambiente. Si bien es cierto, reducimos papel, también es cierto que todo este tema tecnológico, todo el tema de la IA, todo el tema de las criptomonedas, todo lo que tenga que ver con con el metaverso, pues genera un tema de consumo de agua sumamente alto. Así que la gente no ha revisado eso. Entonces dejamos de consumir papel sí, consumir papel para consumir agua. ¿Sí? Pero en términos de costos de la organización, obviamente le redujo un costo a la organización el tema de la facturación electrónica, que todo ahora nos llega por correo. Delegar, esa delegación por resultados. Hay empresas que están mal organizadas y la gente o el jefe quiere hacer de todo. Cuando el jefe quiere hacer de todo, difícilmente se logran los objetivos, porque es importante identificar en tu compañía cuáles son las cualidades de cada uno de tus miembros y delegarle a ellos actividades que para ellos son más fáciles de hacer y que te van a quitar a ti carga laboral y digamos que delegas ese tipo de actividades en torno a lograr los objetivos. El tema de la responsabilidad, eh, que no es tan fácil encontrarla, donde te comprometas tú con la organización y seas responsable con el desarrollo de la actividad que te delegan en este caso, ¿no? Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad con ustedes de asumir un acompañamiento pues permanente con ustedes y algunos compañeros no lo hacen. Muchas quejas hemos tenido de estudiantes en algunos cursos donde dicen, profe, yo le escribí al tutor, le escribí al director, hace 3 días no tengo respuesta. Nosotros también a veces nos cargamos con actividades porque nosotros nos movemos en muchos frentes, pero la prioridad para nosotros sí es el estudiante, sí es responderle al estudiante, sí es estar pendiente de él y el desarrollo de sus actividades. Entonces, cuando tú no tienes esa responsabilidad absoluta como un principio de la organización, pues difícilmente vamos nosotros a lograr el objetivo eh, que busca la universidad. Siempre es importante acá que haya una unidad de mando, ¿sí? Que no todos quieran ser líderes, porque cuando todos quieren ser líderes, lo que se genera es una confusión y no se logra el objetivo. Entonces, generalmente todas las organizaciones están así de manera vertical, que es donde está el jefe, unos departamentos, se va bajando como temas de poder, ¿sí? Entonces, el que está más arriba es el que más ordena y así es un tema vertical. En este tema del poder y la autoridad, pues se evidencia la toma de decisiones, ¿no? El jefe máximo, pues es el que decide y es el último que toma la decisión. Los que le siguen lo asesoran en torno a la decisión que debe tomar, pero es el jefe quien decide sí o no, que toma la última o el que tiene la última palabra. Sí, bueno, el tema de asumir roles, que es casi lo mismo en la delegación de resultados y la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros de la organización. Equilibrio, que es mantener la armonía entre los principios. Mantener la armonía en una organización no es fácil. Hablábamos en la ficha anterior
de estos temas humanos que son tan complejos. Todos, cada uno es un universo y cuando trabajamos muchas personas en un mismo sitio, sobre todo en estos municipios pequeños, se convierte a veces en un tema eh, un poco pesado en el entorno laboral, ¿sí? El tema de la flexibilidad que le permitan, digamos, adaptarse eh, a los empleados para cumplir con los propósitos de la organización es sumamente importante. Hay muchas organizaciones donde te obligan sí o sí a estar presentes en tu sitio de trabajo y a estar sentado las 8 horas. Así el desarrollo de tu actividad se puede hacer de manera virtual, ¿sí? Entonces, cuando no hay esa flexibilidad, difícilmente hay comodidad en en el trabajador y difícilmente lograremos nosotros los objetivos de la organización. Otro principio importante que es la facilitación del liderazgo, ¿sí? Que nosotros podamos construir un equipo y la persona que lo lidere se sienta cómodo con el desarrollo de sus actividades, que nosotros colaboremos con ese liderazgo y apoyemos al líder en el desarrollo de todas las actividades para, digamos, también poder cumplir de manera efectiva con el propósito o los objetivos de la organización. En este caso, de ustedes que van a definir el tipo de organización, es importante que revisen, porque toda organización tiene una misión, ¿sí? Entonces, en esa misión, ustedes, ¿qué es lo que deben plasmar? Cuando ustedes van a hablar de la misión de la empresa. Identificar el negocio. Nosotros ya tenemos claro que es un negocio donde hay producción de, de bienes, en este caso la producción de huevos, la producción de codornaces, la producción de carne. Definir la diferenciación, ¿sí? Es decir, ¿qué te distingue a ti como empresa de la competencia? ¿Qué es lo que hace diferente mi huevo de codorniz? ¿Qué es lo que hace diferente mi codornaza? ¿Qué es lo que hace diferente la carne? Especificar los productos, eso ya lo hicimos nosotros en el estudio técnico, sabemos que son tres. Establecer estándares de calidad, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de calidad que ustedes desean para estos productos? Eso ya tiene que ver, digamos, con el tipo de alimento que ustedes le den a las codornices, con el tipo de, em, la manera como ustedes almacenen los huevos, la carne que tanto tiempo esté en cadena de frío. Todo eso tiene que ver con los estándares de calidad. Sí, es importante ustedes que revisen un poco este tema en otras empresas parecidas para que ustedes logren acá el tema de innovación, ¿sí? El tema de la diferenciación con las otras empresas que se dedican a lo mismo. Considerar la flexibilidad, que es evaluar adaptabilidades de los procesos de producción. Ustedes hicieron un esquema donde me informaron cuáles son las máquinas que ustedes requieren. Aquí ustedes indicaron, bueno, el tipo de tecnología que pueden tener o que van a considerar para el desarrollo de su empresa, que sean un poco flexibles en este caso y que no se cierren solo a la novedad de la tecnología, sino que, pues, si consideran ustedes que hay procesos manuales que a ustedes les pueden reducir costos, pero que no afectan el nivel o el volumen de producción, ustedes lo pueden implementar en su empresa, ¿cierto? Decidir sobre la investigación. ¿Sí? En su empresa ustedes pueden determinar si habrá un departamento de investigación que se dedique, valga la redundancia, a investigar y revisar estas otras empresas, cómo hacerle seguimiento, cómo hacerle, además que nosotros ahora somos expertos en temas de investigación, ¿no? Nosotros creemos que la investigación es muy difícil, pero todo lo que nosotros hacemos todos los días en redes sociales, que es stalkear al otro y ver qué está haciendo, eso es investigación, ¿sí? Entonces, en la empresa se debe decidir si hay un departamento que se vaya a encargar de revisar los procesos
que están desarrollando otras empresas que se dedican a lo mismo y revisar si se pueden implementar, si han tenido, digamos, algunos avances, si han tenido algún éxito y revisar si se puede implementar en su organización. Elegir el desarrollo de productos, ¿sí? ¿Cuáles serán, digamos, los productos que ustedes como empresa van a, a diseñar o a producir? ¿Y cuáles serán aquellos que ustedes le van a entregar a otra empresa? ¿Sí? Ustedes pueden decir, no, mire, definitivamente empacar los huevos a nosotros nos quita mucho tiempo, entonces vamos a contratar una empresa X, una cooperativa que se encarga de venir, recolectar los huevos, nosotros le entregamos los huevos, ellos se encargan de empacarlos y nos entregan a nosotros los huevos empacados, ¿sí? Porque de pronto sus operarios pueden estar desarrollando actividades que les generan a ustedes mucho más ingresos porque el tema de em, eh, bueno, de la recolección no, sino de poner los huevitos en las cajitas, les quita mucho tiempo. Sí, entonces, en esta misión es importante que quede claro eso. No vamos a hacer nosotros la misión así como está acá planteada en 8 pasos, sino que vamos a construir un texto que diga, eso lo vamos a revisar en las IPAs, cómo vamos a proyectar nosotros la misión de la empresa. Lo vamos a construir en un texto pequeño. Sí, en esta misión vamos a decir a qué se va, cuál es la empresa, qué hace, que, bueno, todo esto que está acá resumido o extendido en 8 pasos, nosotros lo vamos a resumir en un texto, porque cuando ustedes ven la misión de la empresa, siempre ven ustedes que es un textico. Eso es lo que nosotros vamos a elaborar en este estudio administrativo. La visión. Cuando hablamos de la visión de la empresa, siempre hay una proyección al tiempo, al futuro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nosotros, hace parte de este enfoque histórico, en cuánto tiempo nosotros nos vemos? ¿Sí? Que es esa realidad futura. O sea, nos vemos como en 5 años, 10 años, 20 años. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿El liderazgo en qué? ¿En qué parte de nuestra empresa o en nuestro proceso de producción nosotros nos vemos como líderes? ¿Sí? Entonces, la visión es proyectarse al futuro. Entonces, siempre que ustedes ven la visión de una empresa pues está enfocada en el 2030, si estamos en el 2025, será a 5 años, la empresa tal, que ustedes deben ponerle un nombre, em, será líder en producción de codornaza, no sé, codornaza que va a producir, yo me voy a inventar algo, una de las organizaciones de ustedes va a ser codornaza libre o bueno, no sé, que sus codornices están alimentadas con un tipo de concentrado que le genera el estiércol, un químico que sirve, mejor dicho, para el abono, eh, una cosa así, ¿sí? Digamos que ustedes serían ahí líderes en el mercado, ¿sí? Porque la codornaza de su empresa es la única que tiene ese componente que en temas orgánicos ayudan a la producción de algún alimento. Bueno, digamos que ahí también estaría muy inmersa el tema de la investigación de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué le damos de comer a estas aves, a estas codornices, para que esa codornaza que nosotros vamos a vender se diferencie de las otras? ¿Sí? ¿O qué les vamos a dar de comer para que los huevos, no sé, sean huevos que tengan un sello verde, por ejemplo? ¿Sí? Que son esos alimentos ecológicos y que no maltratan el medio ambiente y están con sello verde. Bueno, digamos que todas esas son algunas alternativas que sus organizaciones pueden implementar. Entonces, recuerden ustedes que la visión hace referencia a cómo nos vemos y en cuánto tiempo nos vemos. Ustedes deciden si a 10, si a 15, si a 20 años. Entonces, si ustedes deciden 15 años, entonces es en el 2040. 2040, la empresa tal va a ser líder en la producción de codornaza limpia y sostenible con sello verde. Eso me estoy inventando yo. Pero a eso le apunta la visión de la organización. ¿Sí? ¿Qué debe hacer la organización para cumplir estos objetivos que se ha trazado? De ser líderes en el mercado,
de ser líderes en los productos. Es importante que las organizaciones formulen estrategias, ¿sí? Que desarrollen el cómo van a alcanzar esos objetivos, cómo lo van a hacer, ¿sí? Si en una organización no está claro el cómo vamos a lograr los objetivos, pues difícilmente se van a lograr los objetivos. Establecer un presupuesto, que es asignar recursos financieros para apoyar esos planes que están, donde se formulan estas estrategias. Eso es algo parecido hicieron ustedes en el estudio técnico, que, que fue como establecer ese presupuesto que ustedes necesitan para echar a andar el proyecto. Y en este caso, pues es un poco más específico cómo se van a asignar esos recursos financieros. ¿Sí? Digamos, si hablamos en temas de organización como la universidad, pues la universidad tiene un presupuesto que el Estado le da. Con ese presupuesto ellos deben cumplir y desarrollar la actividad, cumplir objetivos y desarrollar su actividad. Sin embargo, la universidad no solo depende de el ingreso del gobierno, de los ingresos que le da el gobierno, sino que depende también de recursos propios. Entonces, uno de esos objetivos del señor rector es generar más recursos a través de la gestión con entes territoriales. Entonces, pone a cada uno de sus CA, de sus zonas, perdón, a cumplir con ciertas metas de gestión en términos de dinero. ¿Ves? Entonces, se debe establecer un presupuesto, porque si fuera solo con el presupuesto que recibe del gobierno, la universidad no podría desarrollar su actividad y no podría cumplir los objetivos. También es importante crear planes de acción, que en estos planes de acción es donde se definen los pasos específicos para implementar las estrategias que se formularon aquí. Sí, digamos que ustedes tienen una parte más sencilla porque sabemos que a qué se va a dedicar su empresa, sabemos que nos vamos a centrar en esos tres productos, que no nos vamos a abrir a ofrecer otros productos o servicios. Entonces, digamos que es más fácil formular estrategias, por eso es importante que tengan ustedes en cuenta esa información que nos brindó el estudio de mercado. Sí, sé que era un poco robusto y que era un poco amplio, y que a nosotros nos costó un poco, pues, identificar cuál es la información necesaria para el desarrollo del estudio técnico, pero en esta fase ustedes ya están un poco más informados de cómo construyeron ustedes ese proyecto y ahora cómo van o cuál va a ser el tipo de organización que ustedes van a crear para poder desarrollar la actividad comercial. ¿Cuáles son los criterios para establecer objetivos? Entonces hay objetivos organizacionales, que es básicamente el resultado final que desea la organización. Esos objetivos deben ser cuantificables en el tiempo, ¿sí? Que se puedan medir en determinado plazo. Debe haber flexibilidad y comprensión, ¿sí? Que sean adaptables y fáciles de entender, que todos los miembros de la organización entiendan cuáles son esos objetivos. Y algo muy importante es que esos objetivos deben estar alineados con la misión de la empresa. Entonces, importante acá también tener en cuenta que estos objetivos pues deben ser de fácil cumplimiento, deben ser alcanzables. No podemos nosotros proyectar objetivos que difícilmente la organización pueda cumplir, ¿sí? Importante este tema de los objetivos que se plantee la organización. Entonces, estrategia organizacional, digamos que cómo van a hacer o qué medios van a utilizar o va a utilizar la empresa o la organización para lograr los objetivos. Entonces, muchas empresas lo que hacen es básicamente enfocarse en esas ventajas competitivas, ¿sí? Que son, digamos, esas fortalezas que solo tengo yo, que nadie más tiene. En este caso, por ejemplo, si ustedes hacen un análisis del entorno, pueden encontrar otro tipo de empresas iguales en otros municipios, ¿sí? Diferentes a Chocontá.
Entonces pueden, no sé, encontrar en Cajicá, en Zipaquirá, en Bogotá. Cuando ustedes analizan cuáles son las ventajas que ustedes tienen, seguramente el tema del clima va a ser una ventaja competitiva que ustedes van a tener comparado con otras empresas que se dedican a lo mismo, pero que están ubicados en otros sectores. O puede ser que esas otras empresas estén ubicadas un poco más lejos del sector urbano, que tengan que desplazarse más, que los costos de transporte sean más costosos, que no estén tan cerca al sector urbano para la compra de insumos, de alimentos. Digamos que de pronto allá no hayan muchos veterinarios en la zona, en caso de que algo le pueda llegar a ocurrir, un virus no sé qué se llama, galpón, supongo que se llamará también. Entonces, eso es lo que ustedes deben revisar en la estrategia organizacional, ¿sí? Revisar, eh, digamos, cada mes o evaluar si esas estrategias que ustedes se plantearon han logrado cumplir los objetivos, han tenido efecto en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es muy, muy importante la estrategia que ustedes establezcan para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces nosotros hablábamos de un plan de acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para cumplir estos objetivos? En este plan de acción es importante tener presente que debe haber un cronograma, que deben haber responsables para poder cumplir el plan estratégico, ¿sí? En temas de cronograma, se deben establecer plazos y tareas. Es importante que ustedes revisen que cuando hagan este tipo de cronogramas en el desarrollo de proyectos, las actividades o las tareas que ustedes planteen, le fijen un plazo coherente. Sí, he encontrado muchos ejercicios en torno al desarrollo de los cronogramas de actividades, donde ustedes plantean actividades que me parecen a mí complejas, pero para abarcar en muy poco tiempo. Generalmente, ¿qué les digo yo? Bueno, en el caso de ustedes, el proyecto yo les dije, bueno, que lo trabajáramos a un año. Si queremos hacer o cumplir con toda la producción, deberíamos dejarlo a 2 años, que es lo que vamos a proyectar en el estudio financiero. Entonces, en estos 2 años nosotros debemos verificar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para cumplir los objetivos y cuáles son los plazos que vamos a establecer acá. Entonces, seguramente nosotros en el cronograma de actividades no vamos a poner la producción de huevos en un tiempo que no sea en el que se demoran las aves en postura, ¿sí? Y mucho menos vamos a poner, como hablábamos en las CIPAs, si nuestro proyecto estaba proyectado solo para un año, no íbamos a poner nosotros venta de carne, porque sabemos que cada 2 años, o sea, digamos que la producción de huevos de cada ave es de 2 años y que a los 2 años uno descarta el ave y es cuando vende la carne, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta en el momento que ustedes establezcan las tareas y los plazos. También es importante que ustedes fijen muy bien el responsable de las tareas. Procuren ustedes asignar responsables especialistas en el desarrollo de la actividad. Sí, por ejemplo, no sé, si ustedes están empacando los huevos, la repetición de la actividad te vuelve a ti experto. Sí, entonces, si llega un empleado nuevo, difícilmente tú lo vas a poner en el departamento de empaque, pues porque no tiene la habilidad. Entonces, este tema también es importante a la hora de asignar tareas, que tú veas las habilidades de tus operarios para el desarrollo de la actividad, porque seguramente si cambias de puestos, eh, pues va a generar un atraso en el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Sí? Y pues tener presente que estos planes de acción son esquemas necesarios para la ejecución del proyecto y lograr cumplir el objetivo, perdóname.
mascota tiene un problema de salud y lloró. Bueno, entonces seguimos acá acá con el tema de los planes de acción. Entonces, importante establecer plazos coherentes y asignar tareas a individuos especializados en el desarrollo de estas actividades. Aquí viene, digamos que la parte más compleja, no, pero sí la más importante en este estudio administrativo, que es definir cuál es el tipo de negocio que ustedes van a mm, elegir, ¿sí? Hay un tipo de formas jurídicas que son negocios de un solo propietario y hay otros que son sociedades. En este caso, ustedes deben revisar, dependiendo de lo que ustedes elijan, todo el tema jurídico. Todo el tema jurídico, si ustedes eligen un negocio de un solo propietario, em, ¿cuáles son esos requisitos legales para constituir la empresa? ¿Sí? Es importante en este componente del estudio administrativo que ustedes tengan claridad. Sí, sabemos todos que debemos estar inscritos en Cámara de Comercio, que debemos tener RUT, que debemos tener una actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica que ustedes van a clasificar ahí en la DIAN? Y pues ustedes deciden. Muchos dirán, bueno, yo para evitarme líos con los demás, monto un negocio en un solo propietario, donde sea yo la única propietaria. Pero fíjense ustedes que dos cabezas piensan más que uno. Acá en la universidad ustedes siempre, digamos que es un ejemplo de esto que estamos haciendo, que ustedes estén desarrollando este proyecto de manera colaborativa. eh, es más fácil cargar el bulto entre dos o más dedos que uno solo, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia es, pero ustedes deciden que se vayan por la forma jurídica de sociedades, ¿sí? Donde ustedes tengan la posibilidad de aceptar recursos de otros, ¿sí? Digamos que acá ustedes ya, el tema de la sociedad, pues, valga la redundancia, son socios los que van a trabajar. Entonces van a tener recursos compartidos en términos de ganancia, pero también las malas experiencias van a ser compartidas. ¿Sí? En cambio, en el tema de un negocio, un solo propietario, pues tú controlas todo, pero también te desbordas con todo lo que la empresa o la organización pueda implicar. ¿Sí? Entonces, revisen ustedes. Mi sugerencia es que se vayan por un tema de sociedad. También deben verificar que hay diferentes tipos de sociedad. Les sugiero que revisen a partir de hoy la guía para que puedan dividirse el trabajo. ¿Sí? Muchos grupos trabajaron en línea el documento. Me parece una buena estrategia. Ustedes dos que están acá pueden tomar la vocería si no pertenecen al mismo grupo y decir, mira, eh, tú vas a revisar este tema de tipo de sociedades, traes un resumen, nos explicas qué es el tipo de sociedades y nosotros decidimos cuál es la sociedad. O si definitivamente nos vamos con negocio de un solo propietario. Pero en este caso, como es un trabajo colaborativo, yo les sugiero que se vayan por sociedades. Entonces ahí ustedes van a revisar este tema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un negocio o una empresa o una organización con un solo propietario? Antes de ponernos en este caso, quiero que me digan, ¿alguna de ustedes tiene negocio propio o no? ¿Se dedican solo al estudio? ¿O sus papás o su familia tienen negocio? ¿Organizaciones? Ujú. En mi caso no. No, no tienes. Bueno, en mi caso yo sí tengo, yo he tenido negocios de un solo propietario, he tenido sociedades. Lo que les decía, el negocio de un solo propietario tú puedes controlar, eh, digamos, todo lo que pasa, pero también te cargas con todo lo que pasa. Hay un límite de capital, o sea, tú sola poniendo todo es complejo y generalmente uno acude al sistema financiero para apalancamiento que te presten para poder desarrollar la actividad que te planteas, ¿sí?
Pero más allá del control y más allá del crecimiento individual, la carga laboral de un negocio de un solo propietario es sumamente alta. Entonces, yo no lo recomiendo, pero pues hay gente que sí, por temas de personalidad y de liderazgo, prefieren un negocio de un solo propietario. ¿Cuáles son las ventajas de tener sociedades? Fíjense que acá estamos hablando de sociedades colectivas, que es un tipo de sociedad que existe. De las ventajas que ustedes ven acá descritas, la confianza entre socios, colaboración familiar. Generalmente este tipo de sociedades colectivas se dan entre familia, ¿sí? Entonces los primos crean una sociedad colectiva, em, digamos que todos los socios están unidos para, cuando es, no sé, para identificar la organización, lo que hacen muchos son unir las siglas de su nombre, las primeras letras de su nombre, bueno, y poner o identificar así el nombre de la organización. Cuando es una sociedad colectiva, pues es responsabilidad solidaria y los activos son de todos, ¿sí? Bueno, hay muchos tipos de organizaciones donde dicen, entramos por acciones. Ustedes deben revisar el tipo de sociedad que decían. Otro tipo de sociedad es la sociedad en comandita, comandita simple o comandita por acciones. La comandita simple se em, reconoce o se identifica porque los aportes se representan en cuotas sociales, ofreciendo una estructura más simple. Mientras que la comandita por acciones, los aportes se representan en acciones, proporcionando una estructura más compleja con potencial para mayor capital. Entonces, la comandita por acciones es, no sé, 10 socios y hay socios que ponen más capital que otros. Entonces, estos que ponen más capital que otros, pues obviamente van a tener más ganancias que los otros. Entonces, si yo tengo un capital del 30%, pues la ganancia al final del ejercicio va a ser del 30% para mí. Hay otro que tiene el 50, puede ser, o hay otro o hay muchos que están con el 10%. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas de la sociedad en comandita por acciones. Sin embargo, ustedes deben revisar, y eso está en un texto que se les compartió ahí en los referentes bibliográficos, revisar cuáles son esas condiciones, cuáles son esas ventajas y esas desventajas de que mi organización sea un tipo de sociedad en comandita simple o por acciones. Eso es importante que ustedes ya empiecen a revisarlo y empiecen a identificar cuál es el tipo de sociedad que ustedes van a trabajar, si lo van a hacer como sociedad, ¿cierto? Otro tipo de sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces acá en este tipo de sociedad, la administración de socios se da por gestión por todos los socios o una junta directiva, se da responsabilidad limitada, protección de los activos personales de los propietarios. Las características corporativas son una estructura de sociedad que se asemeja a las corporaciones y las características personales son aspectos de la estructura que se asemejan a las asociaciones. En mi caso, yo tengo una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y digamos que tiene muchas ventajas en el contexto nacional por la coyuntura del gobierno que está favoreciendo este tipo de organizaciones para beneficiarlos con proyectos y entregarles, digamos que dinero para la ejecución de sus proyectos. Somos varios, nosotros estamos o gestionamos todos nosotros a través de una junta directiva, las decisiones se toman a través de la junta directiva. Hay protección de activos, digamos que nuestros activos personales no están dentro de la sociedad de la organización. Y esto nos permite a nosotros pues desarrollar la actividad de manera tranquila, ¿sí? Entonces somos una asociación, tenemos una junta directiva, el, eh, el representante legal pues es el que toma decisiones, pero se toman las decisiones en conjunto después de tener la charla con la junta.
¿sí? Entonces, este es otro tipo de sociedad de responsabilidad limitada. No olviden que acá deben revisar esos requisitos legales, ¿sí? Necesarios para implementar. Entonces, en comandita, simple o por acciones, de responsabilidad limitada. Revisen ustedes cuáles son esos requisitos que están en esos textos, en uno de los textos, sobre todo, que les compartimos. Otro tipo de sociedad es la sociedad anónima. Sí, entonces que hay accionistas, que entran los accionistas con capital, que dependiendo del capital, eres dueño de una parte de la empresa, de una cantidad de acciones de la empresa. Eh, digamos que las decisiones se toman a través de la asamblea general, también hay una junta directiva, pero hay un gerente. Sí, en el caso de acá, de las sociedades de responsabilidad limitada, no hay un gerente, hay un representante legal, pero no un gerente como tal. Fíjense que en la sociedad anónima sí hay un gerente, junta directiva y asamblea general. En este no hay asamblea general. ¿Sí? En este solo hay junta directiva. Entonces, digamos que este tipo de sociedad es mucho más organizada. Sí, digamos que tiene una estructura mucho más sólida. Em, pues las decisiones las toma el gerente, pero el gerente no puede tomar decisiones que no sean avaladas por la junta directiva y por la asamblea general. En este tipo de sociedades, yo les decía, dependiendo del capital que tú pongas, tienes una cantidad de acciones. Este tipo de sociedades puede definir si nosotros entregamos dividendos, cuándo los entregamos. Hay muchas sociedades anónimas que entregan dividendos 2 veces en el año, ¿sí? Cada 6 meses. Hay muchas sociedades que entregan dividendos cada mes, ¿sí? Otras que solo le entregan una vez al año, solo finalizando el periodo contable, que es el 31 de diciembre de cada año. Sí, dependiendo de cómo ustedes quieran asumir la organización o la estructura jurídica de su empresa. Esta me parece a mí la más organizada, sí, es la más robusta y para mí, la más organizada. El tema de acciones, porque es más, creo que digo yo, equilibrado, que tus ingresos se den en torno al capital que tú invertiste en la sociedad, ¿sí? Porque a veces en estas corporaciones, asociaciones de responsabilidad limitada, hay una lucha donde, porque usted recibe más que yo, si pusimos el mismo capital, pero resulta que el papel que asume el representante legal es un papel sumamente, mm, digamos lo que es de mucha responsabilidad, es de mucha responsabilidad porque cualquier cosa que haga mal cualquier miembro de la organización, el responsable es el director ejecutivo o el representante legal de esa organización, ¿sí? Entonces, toma las decisiones y es el que firma, ¿sí? Seguramente en la sociedad anónima habrán varias firmas, no solo el gerente general. Sí, el gerente general está respaldado por la junta directiva y por la asamblea general. Sí, en esa asamblea general están todos los socios. Hay socios en esta sociedad anónima que no hacen parte de la junta directiva, pero sí de la asamblea general. Mientras que generalmente en estas sociedades de responsabilidad limitada, casi todos los miembros de la corporación, digamos, todos los accionistas, hacen parte de la junta directiva. Sí, es muy raro que un accionista no haga parte de la junta directiva, mientras que en la sociedad anónima no. Es mucho más amplio, sí, es mucha más gente, muchos, muchos, muchos. Entonces ustedes ven, no sé, empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Y pues que tienen muchos dueños, porque hay gente que compra acciones en la bolsa, ¿sí? Pero si yo compro, no sé, 10 acciones, pues yo no hago parte de la junta directiva. ¿Sí? En la junta directiva está la gente que más capital tiene en la empresa. Y ese gerente general de esa sociedad anónima, pues va a ser elegido y va a ser nombrado por la junta directiva. Seguramente también ese gerente es de los miembros de la organización que más capital ha invertido en la, en la organización, ¿cierto? No creo que van a dejar un gerente general que no tenga,
que no haya invertido mucho en la organización. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta ustedes a la hora de constituir una sociedad comercial? ¿Sí? Siempre que ustedes van a matricular una empresa, les van a decir cuál es el tipo de sociedad. Primero, por favor, revisen ustedes cuál va a ser el tipo de sociedad. Revisen esos requisitos legales que están en ese documento. Y ustedes definen cuál es el tipo de sociedad. Segundo, que ustedes deben revisar y que a ustedes les van a preguntar en la Cámara de Comercio es el objeto social de su organización. ¿Sí? ¿Tienen juntas directivas o asambleas? O las dos. ¿Sí? A la hora de liquidar, ¿cómo va a ser esa liquidación? ¿Quién va a administrar los recursos de esa eh, sociedad? El capital social, ¿cómo va a estar distribuido? Sí, recuerden ustedes que, bueno, muchas empresas, en el caso de ustedes lo tienen que hacer porque es una planta de producción. Entonces, ustedes van a comprar máquinas, todo lo que me dijeron que iban a comprar, seguramente van a comprar mobiliario. Bueno, ¿cómo va a ser cuando se diluya o cómo va a ser, cómo se distribuye ese capital social? Ese capital social hace referencia a todo lo que hace parte de la sociedad. En este caso, ustedes tienen jaulas, tienen incubadoras, tienen, bueno, todos esos elementos tienen, bueno, lo ideal sería que compraran el terreno y si lo tienen, pues eso hace parte del capital social de la sociedad. Em, pues muchos tendrán oficinas, allá hay computadores, hay escritorios, todo eso hace parte del capital social. Entonces ustedes deben también tener claro cuando haya la disolución de la sociedad cómo se van a distribuir estos implementos. Importante también cuando ustedes van a matricular su organización, cuál es el nombre y el domicilio. Recuerden ustedes que en este caso el domicilio de nuestra organización va a ser el municipio de Chocontá, ¿sí? Y el nombre, pues ustedes ya deben ponerse en el ejercicio de definir el nombre. Lo que yo les decía, muchas asociaciones, muchas sociedades comerciales lo que hacen es juntar las primeras letras del nombre de cada miembro y ahí sacan su nombre, como ustedes lo quieran hacer. Y también es importante cuando ustedes van a matricular, entregar unos balances. Esos balances nosotros los vamos a hacer en el estudio financiero, ¿sí? Que es donde proyectamos nosotros la producción a 5 años de nuestra planta, de nuestra empresa. Pues esta producción va a ser solo de 3 productos, que es a lo que nos dedicamos nosotros a producir, tener presente cada cuánto se da la producción de cada uno y proyectamos nosotros los ingresos con este balance a 5 años, vamos a proyectar los ingresos em, anuales de nuestra empresa. Aquí también en el balance nosotros vamos a determinar cuáles son los costos que va a tener en costos directos e indirectos que va a tener nuestra empresa. ¿Sí? Porque no solo vamos a generar ingresos, sino que nosotros también vamos a generar egresos. Y aquí vamos a determinar cuáles van a ser. Entonces, estos requisitos es importante que ustedes los revisen en cada uno de los tipos de sociedad que se encuentran allí en el texto. ¿Sí? Yo los invito a revisar este texto para que puedan ustedes tener presente y no se vayan a empapelar, entre comillas, a la hora de tomar la decisión de cuál es el tipo de organización que ustedes quieren conformar. Entonces, digamos que esta sería la charla del día de hoy. Y no sé si tengan alguna pregunta en torno al desarrollo de la actividad. No sé si ya revisaron ustedes el formato. Otra, bueno, digamos que otra sugerencia también que yo tengo en torno a el desarrollo de la actividad son los formatos. Yo sé que ustedes están hasta ahora enfrentándose a este tipo de formatos que vienen ya condicionados, pero sí es importante y es un ítem de la rúbrica que se desarrolle la actividad en el formato. Sí, si ustedes tienen alguna dificultad, por favor me escriben, yo les ayudo a revisar que el formato les quede bien, porque también encontré estudiantes que
me entregaron la actividad en Word normal, ¿sí? Y la rúbrica, ustedes revisen la rúbrica a la hora de la evaluación. Hay un punto donde la rúbrica evalúa si los estudiantes desarrollaron efectivamente la actividad en el formato que se les deja en en el entorno. ¿Sí? Entonces, desarróllenlo ahí. No sé si tengan alguna pregunta, las escucho. No sé si ya iniciaron ustedes el desarrollo de la actividad, ya revisaron ese formato, el anexo, o todavía no. Tutora, en el formato debemos incluir lo que nos explicó ahora sobre la misión, la visión y los objetivos. Y Si también el, se hacen las estrategias para, sí, lo de plan de acción. ujú. Si el formato les pide, sí. Sí, si el formato les pide, sí. No está. ¿No está? Entonces no. Ah, bueno. Entonces, no. Espérame, revisamos de una vez la plataforma. Espérame, revisamos la plataforma y salimos de dudas. Este es estudio técnico administrativo y financiero, intermedio, aquí aprendizaje. Entonces vamos a revisar acá. Sin embargo, bueno, esto lo haríamos nosotros en las IPAs, pero vamos a revisarlo de una vez para dejarles claro ese tema. Entonces, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo la guía. Sí, Listo. Entonces dice acá, proyectar un estudio administrativo y un estudio legal en los que defina estructura legal, requisitos de constitución, que era lo que yo les decía. Bueno, que es que acá me toca bajarlo para poderlo leer. Estructura administrativa organizacional, administración de personal y marco jurídico para la ejecución del proyecto. Eh, Anexo 1, estudio de mercado, que fue el que trabajamos nosotros. Estudio técnico, construir el estudio administrativo y legal del formato 2. Este formato acá está. Este es el formato 2. ¿Qué nos pide acá? El formato 2. Espérenme ya. Mm, ahí siguen viendo la guía, ¿verdad? Listo. Entonces, el formato 2, ¿qué les está pidiendo? Formato 2 les pide, contenido, instrucciones. Bueno, acá, darle contenido, lista de nos está tablas. presentando. ¿No? ¿No están viendo? Se quitó. Ah, espérame a ver. Ahí sí. Sí, Ok, listo. Entonces, bueno, acá están las tablas, estudio administrativo, tipo de empresa. Entonces, acá. mm, mm, para la definición de tipo de empresa, acá. Bueno, está relativamente fácil. Forma jurídica es donde ustedes van a definir, aunque esto no debería hacerlo en la web, esto lo hago en las IPAs el sábado o el martes. Está mucho más breve de lo que yo expliqué. Sí, pero entonces acá ustedes definen cuál es el tipo de empresa. Si de único propietario es sociedad y si es sociedad, ¿qué tipo de sociedad? La razón social hace referencia al nombre de la empresa, al objeto social, que es lo que ustedes deben verificar, número de socios. Yo por eso les sugiero que sea una sociedad, cómo la van a constituir, eh, y bueno, el tema de causales de disolución. Ustedes deben verificar, revisar por qué o cuáles son esas causales de disolución de la empresa. Sin embargo, este tema, todo lo que aborda acá el anexo 2, lo voy a explicar en las IPAs, ¿sí? Mira, acá tienen que desarrollar el organigrama, que es, digamos, cómo está distribuido el tema organizacional, cargos y funciones. Aquí sí lo tienen que hacer en términos de directivos, que fue lo que hablamos nosotros. Em, el marco jurídico. Aquí sí tienen que ustedes ir a a la norma y revisar cuál es el marco jurídico dependiendo de la elección, el tipo de organización.
que ustedes decidan crear. Sí, acá mire, están todos los acuerdos, decretos, resoluciones, leyes y normas que deben tener en cuenta para la formación em, o para la creación de su empresa. Listo, disponibilidad del nombre de la empresa. Bueno, esto es una cosa también importante que ustedes deben revisar, que les voy a explicar en las IPAs, cómo verificar ustedes que ese nombre de la empresa no esté ya en otro municipio, porque, o en el municipio, ¿sí? Porque no se puede repetir una empresa con el mismo nombre. Entonces, no sé, yo tenía una empresa que se llamaba San Alejo, ¿sí? Nadie podía acá en Chiquinquirá, donde yo estoy ubicada, poner una empresa con ese mismo nombre. Debía cambiarle algo, ¿sí? Entonces hay que revisar la disponibilidad del nombre, que eso se los voy a explicar en el CIPAS. La actividad económica es donde ustedes explican básicamente cómo está constituida o qué es lo que va a realizar la empresa. La clasificación industrial, que es un código que tiene, em, es un código que te dice a ti, no sé, tiene unos números y te dice a ti la actividad a la cual se dedica la empresa. También les voy a explicar cómo verificar este código SIU, em, que no es difícil. Las tarifas por trámites y documentación requerida en la Cámara de Comercio. O sea, acá tendríamos que ir nosotros, verifiquen ustedes si el municipio de Chocontá, Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá, no sé si supongo que sí, entonces tenemos que verificar las tarifas de inscripción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Supongo yo que Chocontá está relacionado con la Cámara de Comercio de Bogotá, lo debemos verificar también y en las IPAs les dejaré más claro. ¿Listo? Entonces, esto, por ejemplo, registro único tributario, eh, que lo tienen que hacer con la DIAN. ¿Quién va a ser el representante legal? Deben ustedes ingresar, porque también les voy a explicar todo en las IPAs, ingresar a la DIAN, cómo vamos a hacer nosotros el registro único tributario, la inscripción a ese registro, la disponibilidad de la marca, todo esto lo voy a explicar en las IPAs. Esto todo, digamos que esta parte ustedes deben traerla ya un poco adelantada. ¿Sí? El logotipo y disponibilidad de la marca. Aparte del nombre, si ustedes tienen una marca y un logotipo, también debemos verificar que esté disponible. El uso de suelo, eso también ustedes tienen que revisar, que por temas del plan de desarrollo territorial, donde está ubicado la planta, ese uso de suelo se permita el desarrollo de la actividad donde ustedes están, donde ustedes dijeron que iban a poner la planta. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Eso tienen que revisarlo. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes necesitan en temas del suelo para poder poner la planta? Sí, no sé, yo les estoy diciendo, no pueden ubicar, yo me voy a inventar, pero no pueden ubicar la planta en un sector que si llueve se inunde. Sí, porque seguramente, no sé, las jaulas van a estar en el piso, eh, el tema de las inundaciones va a generar contaminación y va a generar que las aves se contagien con virus. Ven, todo eso es lo que ustedes deben revisar. Todo eso es un tema muy administrativo que ustedes deben revisar. Estos requisitos de uso de suelo los vamos a verificar en la alcaldía municipal de Chocontá. Esto todo tiene que ver con el municipio, ¿sí? Permisos y funcionamiento. Eso ustedes lo tienen que investigar. Entonces, eh, esta parte sí es importante que inicien ya a distribuirse tareas, ¿sí? Porque miren que es un poco extensa la información que deben. No es difícil, pero sí es importante. Ustedes dos se hacen parte de diferentes grupos que les escriban a sus compañeros ahorita terminando la web, que por favor se distribuyan actividades ya porque, bueno, yo creo que vamos a dejar las cipas para el martes para que tengan tiempito de poder ustedes revisar esto y traigan muchas preguntas para poder desarrollar la actividad, ¿sí? Porque si les digo que el sábado, mañana es jueves, viernes no alcanzan, entonces lo vamos a hacer el martes, yo les doy plazo. La idea es que me vayan preguntando por foro, preferiblemente por Teams, cualquier duda que les genere este formato o información que ustedes no sepan dónde encontrar. Temas de SIU lo vamos a hacer en las IPAs, yo les explico, que es, digamos,
igual para todos. El tema de disponibilidad del nombre y de la marca también lo vamos a hacer en las IPAs. Y bueno, el resto sí lo pueden ustedes ir adelantando, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer en las IPAs, pero importante que ustedes traigan eh, ya adelantado, sobre todo que hayan elegido cuál es el tipo de sociedad que van a implementar para su organización. Yo les sugiero que sea asociada porque son 5 o 4 personas en cada grupo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta en torno a la web y al desarrollo de la actividad. Tutora, también para que nos explicara mejor cómo hacer lo de las tablas de contenido y las figuras, porque ahí pide los niveles de los títulos, entonces eso sí se me ha ¿Se te complicado. dificultó? Ok. Sí, para que me Entonces, quede bien en la... Porque dice que de forma automática, pero la otra vez no me quedó, entonces para que esta vez sí entregar todo eso. ok. Entonces, yo voy a revisar, bueno, porque eso depende de nuestro equipo, ¿sí? Hay equipos que no tienen configurado o de pronto el Windows es muy obsoleto y no nos deja configurar. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio de poner acá los títulos y verificar que de manera automática me queden a mí en la tabla de contenido, ¿sí? Que yo sé que sí. Pero si a ustedes no les queda cuando hagamos el ejercicio, entonces vamos a empezar el CIPAS o las CIPAS el martes así, pues poniendo acá el contenido. ¿Sí? Entonces ustedes, yo les explico cómo insertar la tabla de contenido automática. ¿Sí? Porque la tabla de contenido automática lo que ustedes ponen es el título, inmediatamente ella les pone la página. Si ustedes corren, si ustedes empiezan a meter información y se les corrieron y ella solita les pone la página. Entonces, ¿qué nos evita esto? Que nosotros pongamos, uno, introducción, página tal, a mano. No, nosotros vamos a hacer o vamos a poner la tabla de contenido desde acá, ¿sí? Desde acá de las funciones de Word. Entonces vamos a iniciar con esta explicación para que les quede mejor. ¿Listo? Listo, tutora, muchas gracias. ¿Y el Vale. martes a qué hora sería el CIPAS? Les voy a enviar una encuesta para ver si lo hacemos el martes a las 4 de la tarde o lo hacemos es que a las 6 a mí me queda muy complejo porque termino de trabajar a las 5 y bueno, y es casi que poner tiempo extra porque no nos reponen cuando hacemos los IPAs y las webs después de las 6, después de las 5 porque yo trabajo hasta las 5. Entonces, sin embargo, yo les envío la encuesta al grupo de WhatsApp para ver si lo hacemos el martes de 4 a 6 o de 6 a 8. Y pues dependiendo la disponibilidad de ustedes, porque la idea es que asistan, si ustedes tienen más disponibilidad a las 6, pues yo lo hago a las 6. Y si no, pues lo hacemos a las 4. Pero van a ver esas dos posibilidades, entonces mañana les envío la encuesta y ustedes votan. Y ya yo asumo lo que ustedes elijan. ¿Listo? Entonces, no siendo más, queridas estudiantes, les agradezco su asistencia y nuevamente les sugiero que inicien ya a distribuir las actividades de esta fase, que puedan adelantarla de aquí al martes y nos veríamos el próximo martes, dependiendo la hora que definamos, para adentrarnos más al desarrollo de la actividad del estudio administrativo. Entonces, les deseo una bonita noche y muchas gracias por la asistencia a esta web. Aquí les va a quedar a ustedes grabada, a ustedes dos inmediatamente les va a llegar la grabación. Ya les comparto por el chat las diapositivas y mañana estarán o ahorita en la noche, les comparto la grabación a los foros. Que tengan una bonita noche y nos encontramos entonces el martes. Gracias, tutora. Buenas noches. Que estés bien.